Okay. Vamos a estar hablando ahora de los circuitos limitadores. ¿Y qué consiste el circuito limitador? Bueno, vamos a tomar una parte de la señal y la vamos a cortar. El autor conoce estos circuitos limitadores como clippers también. Son clippers, no son clampers, son clippers. Y vamos a coger, dependiendo de, ¿verdad?, de la nomenclatura del circuito, vamos a ver cómo este limita, corta parte de una señal o parte de porciones de esa misma señal. Vamos a ver aquí. Mire, ¿en qué consiste? ¿Cómo usted va a verificar la porción de la señal que va a estar limitada? Bueno, fíjense que cuando usted tiene un pico positivo, cuando llega ese pico positivo y sobrepasa los puntos 7, él cae forward, ¿verdad? ¿Qué va a hacer él entonces? Va a cortar todo lo que haya de la señal por encima del punto 7. Vamos a verlo aquí. Vamos a suponer que yo tengo una señal y esa señal es de 20 voltios. 20 voltios pico a pico. ¿Ok? Tenemos 10 voltios pico y menos 10 voltios. ¿Ok? Pasamos a través de una resistencia. Tenemos nuestro diodo limitador. Si fuéramos a verificar con un osciloscopio la señal que se obtiene en la salida del circuito, ¿okay?, están entrando esos 20 voltios pico a pico. Lo que vamos a tener en la salida entonces es una señal limitada, pero en el pico positivo. ¿Okay? En la salida vamos a tener entonces que el pico positivo va a llegar hasta ¿dónde? Hasta 0.7 voltios. Y el resto de la señal, ¿verdad?, el pico negativo, lo vamos a tener, ¿verdad?, íntegro en la salida. Ahora, la porción que está por encima del punto 7, esa porción queda eliminada. ¿Okay? Así que lo que vamos a tener es punto 7. Hay otra forma de ver esto. Mire, si usted se va por aquí y dice, ¿cuál es el voltaje que va a haber en la salida? Pues se va por aquí aplicando Kirchhoff y sería más 0.7 voltios. Ese sería el recorte que va a haber en la salida. Más 0.7. De ahí en adelante recorta la señal, ¿verdad?, el pico positivo. Si cambiamos el diodo de dirección, pues va a recortar ¿dónde? Hacia el pico negativo. ¿Ok? Hacia el pico negativo. Claro, si usted fuera a aplicar Kirchhoff de esta manera, ¿verdad?, pasando en el voltaje de barrera del diodo, sería, esto es más menos, pues sería menos 0.7, porque esto sería más menos. ¿Ok? Menos 0.7. Si tenemos dos diodos, como en el circuito de abajo, usted limita tanto para arriba como para abajo. Más 0.7 menos 0.7. ¿Ok? Bien, preguntas aquí. Ahora, fíjense en el circuito que tenemos aquí. Le vamos a aplicar un voltaje de bias ahora a los circuitos. ¿Cómo podemos calcular el voltaje de la salida? Le voy a dar un ejemplo. Si usted tiene un diodo y ese diodo está en esta dirección, ¿verdad?, y luego tenemos un voltaje de bias más menos VBB, y yo quiero saber cuál es el voltaje, cuál es el punto de corte o referencia en la salida. ¿Qué yo hago? Aplico Kirchhoff. Fíjense que estoy más o menos, ¿sí? Sería más VBB más el voltaje de barrera. Ese será el voltaje que vamos a tener de referencia. Míralo aquí. Ese sería un circuito como este. Más VBB más 0.7. Ese será el punto de recorte. Así que el voltaje out va a recortar ¿dónde? Si el voltaje VBB fuera ¿cuánto? 5 voltios.
Pues el recorte se va a dar a los 5.7 voltios. No a los 0.7, sino a los 5.7 se da el recorte. ¿Estamos claros? Pregunta.